Chicos, muy buenos días. Estamos jueves acercándonos ya a fin de semana, pero nosotros continuamos con nuestras labores escolares. Estamos en el curso de geometría. Para esta semana estamos ingresando ya a un nuevo tema, pero sin dejar de lado lo que es los ángulos, ¿ya? Por ahora no se van a poder dar cuenta por qué, pero la siguiente clase vamos a explicar por qué no nos tenemos que olvidar lo que hemos aprendido en ángulos. Ya tiene mucha relación algunas cosas de los ángulos con los triángulos. Muy bien, empecemos entonces con el tema de hoy, los triángulos. A ver chicos, ustedes desde inicial les han enseñado que es un triángulo, ¿verdad? Es una figurita plana que tiene ¿cuántos lados? Simplemente 3 laditos, ¿ya? 3 lados, no más. Por eso viene el nombre de de 3, triángulo, porque tiene 3 ángulos, ¿ya? De triángulo, 3 ángulos. ¿Estamos de acuerdo? De ahí denota su nombre. Entonces, estas figuras, los antiguos pobladores, antiguas personas de la época de antes de Cristo, utilizaban. ¿Para qué? Para realizar algunas figuras, ¿ya? Entonces, también muchos de los pobladores de la antigua Grecia utilizaban mucho para poder hacer gráficos, para hacer algunas esculturas, lo que es el triángulo. Entonces es importante conocer un poquito sobre esta figura que muchas veces la podemos encontrar en cualquier lugar, ¿ya? A ver, entonces se llama también triángulo o trigono, ya, trigono también. En algún momento vas a encontrar ese nombre de trigono. Ya en la geometría plana, el polígono de 3 lados va a llamarse triángulo. Ahora, los puntos comunes de cada par de lados se denominan vértices. Vamos a ver entonces a continuación qué es un triángulo y por qué muchas veces lo llaman trigono. Trigono viene de 3, de 3 ángulos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es un triángulo? Se define como la porción de plano delimitada por 3 rectas que se cortan 2 a 2 como la porción común de 3 semiplanos pertenecientes a un mismo plano. ¡Wow! Nos estamos mareando. Para poder entender, vamos a presentar nuestra figurita. Ahí tenemos nuestra figurita y vamos a explicar. A ver, nuestra figurita, mira, nos dice que son 3 rectas que se cortan 2 a 2. Por ejemplo, mira, acá hay una recta, 2 rectas y 3 rectas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se cortan quiere decir que se van a unir, se van a chocar, se van a cruzar. Mira, aquí hay una recta y 2 rectas. Se cruzaron y formaron un vértice, ¿ve? Aquí también se chocaron o se juntaron 2, ¿ve? 2 rectas y formaron un vértice. Por aquí también se juntaron 2 rectas y formaron un vértice. ¿Te das cuenta? Entonces, siempre, nuestro triángulo debe tener 3 rectas. Y estas rectas en algún momento se han cortado, ¿ya? Y nosotros conocemos como triángulo a esta figura simple, ¿cierto? Hoy vamos a ver si nos sale exacto. Más o menos, creo, más o menos. ¿Ya? 3 lados, ¿verdad? Eso conocemos, ¿cierto? Pero nunca nos han enseñado por esta razón. Esto se le conoce como el origen nada más. ¿Estamos de acuerdo? El origen, ¿ya? El origen. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. ¿Estamos de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado. Vamos a tener presente de que esta figura, ya nosotros podemos encontrar distintos triángulos, no solo uno, hay algunos triángulos que tienen más o menos esta formita.
Uy, no salió tan bien. Hay otros que tienen una forma exacta. Ahí está. Sí, hay otros que son más alargadas. Así. Entonces, cada uno de estos triángulos los vamos a estudiar el día de hoy. ¿Ya? El día de hoy. Muy bien, pasemos a nuestra siguiente diapositiva para poder entender lo siguiente. Que nuestro triángulo, ojo, nuestro triángulo tiene algunas partes importantes que debemos conocer. ¿Ya? La primera es el vértice. El vértice, ojo, el vértice o los vértices son las esquinitas. ¿Ya? Las esquinitas. Aquí tengo el vértice A, el vértice B y el vértice C. Son solo 3 vértices. ¿Ya? Los vértices son las esquinitas. Ahora, estos vértices se tienen que nombrar. ¿Y cómo los nombro? Simplemente ubicándole una letra del alfabeto. Por ejemplo, aquí es el vértice A, esto es el vértice B y por aquí tenemos al vértice C. Entonces hay que tener mucho cuidado, siempre hay que ponerle un nombre al vértice de cada triángulo. ¿Ya? No necesariamente siempre la A, la B y la C. Puedes utilizar cualquier letra de nuestro abecedario, pero necesariamente tiene que ser consecutivo. Por ejemplo, si tú quieres utilizar la R, ¿ya? ¿Quiénes más utilizarías? R, S y T, ¿no? La R, S y T. Si quieres utilizar la L, L, M, N, ¿ya? ¿Ves? L, M, N. Entonces hay que utilizar constantemente letras consecutivas, pero de a 3, ¿ya? Muy bien. Ahora, lados. ¿Qué quiere decir lados? Lado AB. El lado AB está aquí, ¿ve? Muy bien, lado AB. Del vértice A al vértice B. Eso es el lado AB. ¿Sí? Tiene 3 lados. El lado BC. El lado BC está desde el vértice B hasta el vértice C. Eso es el lado BC. Segundo lado. Y por último, el lado AC. Está por aquí abajo. El lado AC. ¿Estamos de acuerdo? Todos los triángulos, sean ya cualquier modelo de triángulo, equilátero, equiángulo, triángulo, rectángulo, todos tienen vértices y todos tienen 3 lados. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora aquí me dice ángulos internos. ¿Dónde están los ángulos internos? Ellos los voy a encontrar aquí adentro, ¿ve? 1, 2, y también lo voy a encontrar por aquí, 3 ángulos. A ellos yo los puedo también nombrar. Le puedo poner que aquí está el ángulo alfa, aquí por ejemplo el ángulo beta y por aquí el ángulo teta. Listo, ahí está. 3 ángulos se les conoce como ángulos internos porque están dentro del triángulo, porque están dentro del triángulo. ¿Sí? Muy bien. A ver, ahora también tenemos ángulos externos. Vamos a ponerle otro colorcito. Los ángulos externos son los que están fuera del triángulo. Ahí está. Ángulo externo. Ángulo externo. Y por acá también ángulo externo. Por ahí tenemos a ángulos externos del triángulo. ¿Ya? Ángulos externos. Muy bien, esas son las partes de un triángulo. Veamos ahora su clasificación. Clasificación me refiero a las clases de triángulos. No todos los triángulos son iguales, ¿ya? Algunos tienen todos sus lados iguales, algunos tienen solo 2 lados iguales, y también existen otros triángulos que ninguno de sus lados son iguales. Son muy distintos los 3 lados. ¿Ya? Por eso vamos a empezarlo a clasificar. Luego también hay otros triángulos que según la medida de sus ángulos. ¿Ya? Y ahí vamos a encontrar a un triángulo muy especial. Muy especial porque este es tan especial que lo vas a tener presente casi toda tu vida de estudiante. Y lo vas a reconocer siempre.
¿Sí? Empecemos entonces. Ahora, chicos, la clasificación de los triángulos primero se da por la longitud de sus lados. ¿Qué quiere decir longitud? Por la medida de sus lados. ¿Ya? Entonces, eso es longitud, la medida de sus lados. Entonces, por aquí tenemos al primer triángulo. El primer triángulo se le conoce como el triángulo equilátero. Muy bien, aquí está, el triángulo equilátero. Equilátero viene de equidad. ¿Qué quiere decir? Que sus tres lados tienen la misma longitud. Miden lo mismo. ¿Ya? Sus tres lados miden lo mismo. De un triángulo equilátero. Recuerda, triángulo equilátero es el triángulo que tiene sus lados iguales. Tiene sus lados iguales. Entonces, por ejemplo, si yo digo que esto mide 5 centímetros, si esto tiene 5 centímetros, esto también medirá 5 centímetros. Por eso dice que son todos sus lados iguales. Eso es según sus lados, ¿ah? Ya está, 5 centímetros. A eso se le llama triángulo equilátero. Cuando el triángulo tiene todos sus lados iguales. Sus tres lados miden lo mismo. Veamos ahora un triángulo isósceles. El triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene solo dos lados iguales. O sea, miden lo mismo, pero solo dos lados. El tercero ya no. El tercero es diferente. ¿Estamos de acuerdo? A ese triángulo se le llama isósceles. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que son iguales? Le voy a hacer una marquita. Fíjate aquí. Esta marquita que estoy poniendo significa que son iguales. Esa marquita me hace referencia en geometría que son esos dos lados del triángulo que son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si un lado pueda medir, por ejemplo, vamos a decir 3, podría ser, ¿sí, no? A ver, podría ser 3, ¿ya? Vamos a buscar las medidas de un triángulo isósceles. Entonces, podríamos decir que esto mide, no sé, se me ocurre 4, y esto también mediría 4. Y este va a medir otro. Este va a medir otro valor. Porque no los tres tienen la misma medida. Solo dos lados. Dos lados. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en relación a los triángulos que estamos aprendiendo. Porque vamos a ir encontrando. ¿Ya? Entonces el triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno que es diferente, ¿ya? Que es diferente, ¿sí? Muy bien. Listo, vamos a terminar ahora con el triángulo escaleno. Con el triángulo escaleno. El triángulo escaleno tiene todos sus lados diferentes. Por ejemplo, si este mide 13, este puede medir 9, este puede medir 9 y este medirá 14. Entonces, ¿son iguales? No, no son iguales, ¿ve? Son totalmente diferentes. ¿Ve? Totalmente diferentes. Entonces, recordemos, ya para darle un repaso a esto. A ver, conocemos al triángulo equilátero porque sus tres lados son iguales. Conocemos a los triángulos isósceles porque dos de sus lados son iguales. Y el triángulo escaleno que ninguno de sus lados son iguales. Tiene a todos sus lados de manera distinta. Son diferentes. ¿Ya? Muy bien. Estos triángulos que hemos observado y hemos estudiado es una clasificación según la longitud de sus lados. O sea, eso quiere decir según la medida
de sus lados. Por eso siempre estamos hablando de la medida de sus lados. ¿Ya? Vamos a ver ahora lo que es la clasificación según los ángulos internos. Y como te decía, este ángulo es el especial. ¿Por qué? Lo vas a trabajar mucho, mucho, mucho. Vas a estudiarlo aquí en la primaria, en la secundaria e incluso en la universidad. Así es que, muy atento. ¿Ya? Vamos a decir primero, escúchame bien, que el triángulo rectángulo es un triángulo muy especial. ¿Por qué? Porque muchas veces te lo van a presentar de esta manera. Mira, no salió bien un ratito. Vamos a dibujarlo lo mejor posible. Ahí está. Muy bien. Siempre va a tener un ángulo de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Un ángulo de 90 grados. Entonces, siempre el triángulo rectángulo, escúchame bien, siempre va a tener un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Siempre va a tener un ángulo de 90 grados. Ahora, ¿qué más? Siempre vamos a tener presente lo siguiente, que en un triángulo rectángulo, ¿ya? El lado más largo, que sería esto en este caso, el lado más largo del triángulo se le conoce como la hipotenusa, ¿ya? Hipotenusa. Y los dos lados que están en relación al ángulo de 90 grados, como en este caso aquí arriba y aquí abajo, se les conoce como los catetos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el lado más largo del triángulo se conoce como la hipotenusa. Y los dos ángulos, o los dos lados que son adyacentes o que están junto al ángulo de 90 grados, se les conoce como catetos. ¿Ya? ¿Y por qué se le conoce como el nombre de triángulo rectángulo? Porque esto, por ejemplo, se puede generar de un rectángulo. ¿Ve? Yo tengo aquí un rectángulo y lo parto por la mitad y sale dos triángulos. ¿Ve? Uno y por aquí dos. Entonces de ahí viene su nombre de triángulo rectángulo. ¿Ya? Muy bien. Eso es el primer triángulo según la medida de sus ángulos. Por eso estamos trabajando con ángulos ahora. ¿Sí? El primero, triángulo rectángulo, recuerda, es el triángulo que te va a seguir toda tu vida estudiantil. Siguiente. Clasificación por la medida de sus ángulos internos. Seguimos y vamos a ver a tres. ¿Ah? Los que no tienen ángulos de 90 grados. Los que no tienen ángulos de 90 grados. El primero ya es un triángulo obtusángulo. ¿Qué quiere decir? Que si uno de sus ángulos es obtuso, o sea, mayor a 90 grados, va a llevar el nombre de triángulo obtusángulo. ¿Ve? Por ejemplo, este ángulo es mayor a 90 grados. Entonces, como este ángulo es mayor a 90 grados, es el ángulo obtuso, ¿cierto? Entonces lleva el nombre de triángulo obtusángulo, ¿ya? Cuando uno de sus ángulos es mayor a 90 grados. Seguido viene el triángulo acutángulo. Es cuando sus ángulos de este triángulo, ojo, cuando los ángulos de este triángulo son menores a 90. Los tres, pero, los tres ángulos son menores a 90 grados. Eso quiere decir que es un triángulo acutángulo. ¿Ya? Un triángulo acutángulo. Porque tiene sus tres ángulos diferentes. Tiene sus tres ángulos diferentes. Veamos el siguiente ejercicio. Presta mucha atención. Triángulo equiángulo. Quiere decir que este triángulo tiene sus tres ángulos iguales. ¿Y cuánto mide sus ángulos? 60. Sus tres ángulos deben medir 60. Siempre este triángulo equiángulo, viene su nombre equi de igualdad. Equiángulo quiere decir que sus ángulos son iguales. Sus tres ángulos son iguales.
Entonces, volvemos a repasar. ¿Ya? El triángulo que tiene un ángulo obtuso se llama triángulo obtusángulo. El triángulo que tiene a los ángulos menores de 90 se le llama triángulo acotángulo. Y el triángulo que tiene todos sus ángulos iguales se le llama triángulo equiángulo. ¿Ya? Equiángulo. Muy bien, chicos. Eso